Hay años que son como un punto de inflexión en la historia, ¿no? Momentos en que todo cambia para siempre. Bueno, para el Segundo Imperio Mexicano, ese año fue sin duda 1866. Fue el año que marcó el principio del fin para Maximiliano y al mismo tiempo el comienzo de la victoria para la República. Vamos a desglosar por qué este año fue tan decisivo. Para cuando arrancó 1866, el ambiente estaba que ardía. Por un lado, tenías un imperio que se sostenía literalmente con las armas de soldados extranjeros. Y por el otro, un gobierno republicano, con Benito Juárez a la cabeza, que se negaba a desaparecer, a rendirse. O sea, Francia había logrado imponer un rey, pero lo que no había logrado era doblegar el espíritu de la nación. Bien, la situación del emperador Maximiliano era, para decirlo en una palabra, frágil. Su corona pendía de un solo hilo, el ejército francés que había enviado Napoleón III. Sin esas tropas, su trono simplemente se venía abajo. No había más. Y no es que lo digamos nosotros, ¿eh? Escuchen las propias palabras de Maximiliano. Con esta pregunta que le hace al mariscal Bazaine, el comandante francés, está admitiendo una verdad súper incómoda, que incluso cerquita de la capital, el control del imperio era una fantasía. El propio monarca era dolorosamente consciente de su debilidad. Y por si los problemas internos fueran pocos, mientras el imperio se tambaleaba por dentro, el mundo exterior de repente le dio la espalda. El tablero internacional cambió de una forma drástica y los pilares que sostenían a Maximiliano, empezaron a derrumbarse uno por uno. A ver, pongamos atención a esta línea de tiempo porque es esencial. Primero, en 1865, se acaba la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Esto deja a Washington con las manos libres para meterse en otros asuntos. Luego, apenas empezando 1866, Napoleón III anuncia lo que parecía impensable, que se lleva a sus tropas. Y para rematar, allá en Europa, Prusia le da una paliza a Austria, el país de Maximiliano, creando una nueva amenaza que obliga a Francia a concentrarse en casa. En cuestión de meses, el juego geopolítico se volteó por completo. Claro, una vez que terminó su propia guerra, Estados Unidos volteó a ver hacia el sur. Y aplicando la famosa doctrina Monroe, la presión diplomática sobre Francia fue inmensa. El mensaje del secretario de Estado William Seward fue clarísimo. Aquí el único gobierno legítimo es la República de Juárez, así que saquen a sus tropas. Esta caricatura de la época lo dice todo, ¿no? Refleja perfectamente lo que se sentía en Francia. La expedición a México costaba una millonada y era súper impopular. Si a eso le sumamos la nueva amenaza de Prusia en Europa, pues Napoleón III no tuvo más opción que cortar por lo sano. Su gran proyecto mexicano se había convertido en un dolor de cabeza carísimo. Y mientras el apoyo extranjero al imperio se iba por el desagüe, en México pasaba exactamente lo contrario. Las fuerzas republicanas, que hasta entonces habían luchado más que nada como guerrillas, empezaron a organizarse en serio, a ganar fuerza y sobre todo, a pasar al ataque. El contraste entre estas dos banderas es revelador. A la izquierda, el águila republicana, el símbolo de la soberanía nacional. A la derecha, el escudo imperial, que no era otra cosa que una imposición extranjera. Esto nos recuerda que no era solo una guerra civil, era la resistencia de todo un país contra un proyecto que simplemente nunca aceptó. En estas palabras de Juárez se nota un cambio fundamental. Ya no habla solo con la confianza de la resistencia, sino con la certeza de la victoria. El anuncio de que los franceses se iban fue la señal que todos esperaban. La moral republicana, como se imaginarán, se fue hasta el cielo. Y la resistencia evolucionó. Ya no eran solo guerrillas dispersas, para nada. Se convirtieron en ejércitos organizados que empezaron a apretar la pinza desde todos lados. Nombres como Escobedo en el norte, Porfirio Díaz en el sur, Régules y Corona en el centro y occidente, ellos empezaron a cambiar el rumbo de la guerra. Y las victorias no tardaron en llegar. Una absolutamente crucial fue la de Santa Gertrudis, en junio de 1866. Ahí, el ejército del norte de Mariano Escobedo prácticamente aniquiló a una fuerza imperial clave, y con eso cambió por completo el balance de poder en todo el noreste del país. Los números aquí son brutales, no mienten. Por cada baja que tuvieron los republicanos, el imperio perdió más de 2 hombres y además les hicieron 1000 prisioneros. Fue una catástrofe total para ellos, no solo en lo militar, sino también en lo moral. Y ojo, que no fue un golpe de suerte aislado. Mientras tanto, en el sur, un general joven y muy audaz llamado Porfirio Díaz conseguía otra victoria espectacular en Miahuatlán. Este triunfo le abrió las puertas para recuperar el estratégico estado de Oaxaca. La república se consolidaba en otra región importantísima. Ante este colapso que se venía por todos lados, la emperatriz Carlota se lanzó a un último y desesperado viaje.
Es quizás uno de los episodios más trágicos de toda esta historia, un intento de revertir algo que ya era inevitable. Carlota se fue a Europa con una esperanza: convencer o quizá avergonzar a Napoleón III para que cumpliera lo que había firmado. En esta carta, básicamente le reclama que la promesa de apoyo no se estaba cumpliendo ni de lejos, pero la verdad es que su misión estaba condenada desde el principio. Napoleón ya había tomado su decisión. El resultado fue simplemente devastador. Rechazada por Napoleón y también por el Papa, la emperatriz sufrió un colapso mental terrible. Se convenció de que intentaban envenenarla. La llevaron a este castillo en Bélgica, donde vivió el resto de su larguísima vida, prisionera de su propia mente. Nunca más volvió a ver a Maximiliano. Las noticias sobre la enfermedad de Carlota fueron el golpe de gracia para un Maximiliano que ya estaba totalmente desmoralizado. Se retiró a Orizaba, lejos de la capital, y consideró muy seriamente renunciar y largarse de México. El colapso político y el personal iban de la mano. Así que, si juntamos todas las piezas, lo que vemos en 1866 es cómo todo converge para dejar al imperio herido de muerte y a la república a un paso de una victoria que ya para entonces parecía inevitable. Y esto se podía ver literalmente en el mapa. El territorio del imperio se encogía día tras día. Para finales de 1866, su control real era apenas un pequeño corredor entre Querétaro, la Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Estaban rodeados. Los ejércitos republicanos avanzaban desde todos lados, cercando sus últimos bastiones. Y cerramos con la voz de la República. Esta frase de Juárez, dicha a principios de año, resulta casi profética, ¿no creen? Demuestra esa resolución inquebrantable que, a pesar de todo, nunca dudó de que al final iban a ganar. Era la constancia y el amor a la patria frente a un proyecto que simplemente no tenía raíces. Y aunque Maximiliano al final decidió quedarse y pelear hasta el final, la pregunta queda en el aire. Con todo lo que pasó en 1866, ¿de verdad tenía alguna posibilidad de sobrevivir? ¿O la tragedia final de Querétaro ya estaba escrita desde mucho antes? A veces, la historia se decide bastante antes de la última batalla.